Hola, buenas noches. Soy Victoria Cadarso y soy psicóloga y psicoterapeuta y os voy a hablar de EMI. EMI en inglés es Eye Movement Integration, que significa la integración de la memoria a través del movimiento ocular. EMI es una técnica o es una herramienta que se desarrolló a partir de la PNL, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística que se originó en los años 70, que lo originaron Richard Bandler y John Grinder, lo que tuvo en cuenta es que los ojos en distintas direcciones acceden a distintas partes del cerebro y que cuando nosotros estamos hablando, estamos moviendo los ojos en distintas direcciones y eso es que está accediendo a la información en distintas modalidades sensoriales, ¿no? Podemos estar accediendo a imágenes, podemos estar accediendo a sonidos, podemos estar accediendo a sensaciones, podemos estar accediendo a emociones, podemos estar accediendo incluso a pensamientos y cogniciones. Entonces, lo que se dieron cuenta los de la PNL es que si tú mueves los ojos en distintas direcciones, accedes a distintas informaciones. Entre los precursores de la PNL, como he dicho, estaban Richard Bandler y John Grinder, pero también hubo otra serie de personas que estuvieron profundizando y estudiando los efectos de las modalidades sensoriales sobre el cambio que se podía producir cambiando esas modalidades sensoriales. Entonces, entre ellos estaba Robert Dilts y están los Andreas, Connie Ray y Steve Andreas. Connie Ray y Steve Andreas son dos psicólogos que llevan muchísimos años de experiencia y que estos psicólogos pues realmente fueron los que iniciaron las bases de la técnica de eye movement, ¿no? Y esta técnica de eye movement fue el resultado de que ellos observaban que cuando los clientes hablaban de un evento difícil o traumático, pues accedían más a unas zonas del campo visual que a otras. Y entonces empezaron a hacer que se unieran los puntos del campo visual donde ellos ponían la atención y lo unieran a otros puntos del campo visual, de manera que de alguna forma cambiaba su percepción. Entonces, lo que vinieron a darse cuenta es que si nosotros movemos los ojos en distintas direcciones y hacemos distintas conexiones con distintos segmentos del campo visual, se puede cambiar la percepción que tenemos de los temas. Y esto nos lleva a que cuando hemos vivido un evento traumático, va a cambiar la forma en que tenemos, como quien dice, procesada o organizada la memoria, y que cuando cambiamos los ojos en distintas direcciones accede a esos patrones que se han establecido en la memoria y los empezamos a reorganizar, porque es como si dijéramos que lo que está dentro de nuestro cerebro también está fuera de nuestro cerebro y que cuando cambiamos lo que está fuera, cambia lo que está dentro, y cuando cambia lo que está dentro, cambia lo que está fuera. Entonces, es importante que sepamos que EMI lo que hace es integrar la memoria, integrar las modalidades sensoriales, integrar un nuevo significado, integrar el hecho de que cómo nos percibimos a nosotros mismos, integrar también cómo nos relacionamos, porque cuando hemos tenido un evento traumático, un evento difícil, voy a utilizar trauma en el sentido de que trauma puede ser un evento difícil, que sería un trauma con T pequeña, hasta un evento traumático importante, que sería trauma con T mayúscula, ¿no? Entonces, trauma con T pequeña tenemos todos en algún momento de nuestra vida, tenemos situaciones, recuerdos que cuando los recordamos nos vuelven a afectar emocionalmente y nuestro cuerpo tiene distintas sensaciones y nuestra forma de pensar se ve afectada. Y sin embargo, cuando es trauma con T mayúscula o trauma, lo que llamamos los psicólogos estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, de alguna forma nos imposibilita nuestra forma normal de estar en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que decir que cuando tenemos trauma, cuando tenemos, insisto, depende de la intensidad, trauma con T minúscula o trauma con T mayúscula, cuando tenemos trauma va a cambiar la manera en que hemos organizado nuestras memorias, nuestros recuerdos, ¿no? Todos los recuerdos que tienen trauma tienen mucha carga emocional, se pueden activar en cualquier momento porque están
bastante en el presente y nos pueden condicionar porque se nos activan sin que medie nuestra conciencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos memorias traumáticas, cambia nuestra percepción. Es decir, en vez de estar relajados y tranquilos, estamos alerta. Estamos pensando que cualquier cosa nos puede volver a esa situación original. Porque otra de las cosas que afecta el trauma es nuestra sensación del tiempo. Cuando nosotros tenemos trauma, vivimos recordando el pasado y anticipando que eso se va a volver a proporcionar en el futuro. Con lo cual, estamos, como quien dice, en estado de alerta. Esto también cambia nuestra fisiología y la bioquímica. Es decir, nuestro organismo está en modo lucha-huida y eso hace que estemos hiperactivados y eso hace que estemos como muy sensibles a todos los estímulos externos e incluso también a todos los estímulos internos. En el momento que nosotros tenemos una sensación interior, que puede ser pues a lo mejor un nudo en el estómago, que tenemos asociado también con el trauma original, de alguna forma nos ponemos en modo lucha-huida porque eso nos está activando lo que nos hizo estar activados en el momento original, ¿no? Entonces, cuando tenemos trauma también se desregulan nuestros afectos. Podemos tener mucho miedo, podemos estar muy tristes, podemos estar muy irritables, podemos estar agresivos incluso. Entonces, después de una situación traumática, como eso se ha quedado ahí, pues entonces afecta a nuestros afectos. También afecta a nuestras conductas. De alguna forma, nuestro cerebro, cuando ha tenido una situación de trauma, se ha quedado con algo como inconcluso. Y hay una compulsión a la repetición. Hay una necesidad de volver a reactuar lo que pasó en el momento original para darle una terminación, una resolución a ese tema, ¿no? Entonces puede afectar nuestra conducta y podemos tener conductas erráticas. Podemos o bien retraernos o bien al contrario, volvernos como demasiado lanzados, demasiado kamikazes, ¿no? El que nos afecte o no nos afecte el trauma va a tener que ver con la resiliencia y la resiliencia de cada uno va a tener que ver con la sensación de seguridad que tenemos inherente, que eso tiene que ver con lo que se llama los apegos de base, ¿no? Entonces hay personas que tienen más resiliencia al trauma que otras porque han tenido situaciones traumáticas de base que les ha hecho ya como estar sensibles a todo lo que les pueda pasar. Y sin embargo hay personas que han tenido, como quien dice, una situación de más confianza, de más seguridad y que el trauma les afecta menos, ¿no? Pero en general, los traumas intensos lo que nos afecta es que nos genera una sensación de indefensión, de desesperación, y eso nos hace estar alerta, no solamente con respecto a nosotros mismos y nuestra sensación de capacidad, sino también en nuestras relaciones con otras personas. Toda persona que ha sufrido trauma, de alguna manera, y esto nos lleva otra vez de vuelta al EMI, de alguna manera no nos mira igual. O sea, es decir, las personas muy traumatizadas les cuesta mantener la mirada, suelen mirar hacia abajo, pueden tener una mirada perdida, pueden tener una mirada errática, pueden tener... Entonces, nosotros con el EMI, lo que estamos haciendo es restableciendo esa forma de mirar que tiene que ver con las conexiones neuronales y tiene que ver con cómo se ha integrado la información y cómo se ha organizado internamente. Por eso, EMI es Eye Movement Integration, que es la integración de las memorias difíciles o traumáticas a través de los movimientos oculares, porque se ha visto que los movimientos oculares acceden a nuestro cerebro y a los patrones de la memoria que no está procesada adecuadamente. Cuando una memoria no está procesada adecuadamente, o está fragmentada, o está encapsulada, o está una parte en un hemisferio, otra parte en otro, y no ha habido esa conexión, esa integración. Así que tenemos que integrar, por un lado, todas las formas de acceso perceptuales, ¿no? Y cuando lo hacemos, entonces empezamos a tener un nuevo sentido de nosotros, del mundo, de las relaciones y de todo lo demás. Los orígenes de EMI, como ya he dicho, tienen que ver más con la PNL. Entonces, originalmente, como también he dicho, pues eran Steve y Connie Ray Andreas, que fueron los que
crearon esta técnica a través de su experiencia y probando distintas cosas, y la empezaron a transmitir en 1989. En 1989, Dani Bellier, que es una doctora canadiense en psicología, pues se fue a estudiar con ellos, y entonces, bueno, pues le fascinó que una técnica tan sencilla pudiera ser tan rápida y tan eficaz. Y les preguntó a Connie y a Steve si tenían en mente escribir un libro para difundir la técnica y demás, y ellos dijeron que no, pero que le dejaban el campo abierto para que ella pudiera escribir el libro. Entonces ella, con el afán también de investigar más a fondo, fue la primera en escribir un libro sobre EMI, que es lo que ha hecho que esta técnica se vaya difundiendo. Aunque, insisto, esta técnica tiene sus orígenes en los años 70, aunque se empezó a enseñar en el año 89. Pero como veis, los orígenes vienen de la PNL, de la programación neurolingüística, y de cómo los movimientos oculares acceden a toda la información que tenemos en el cerebro. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Con EMI lo que vamos a trabajar es que nos vamos a asegurar que tocamos todo el campo perceptual. Es decir, que, como he dicho antes, lo que tenemos aquí dentro también lo mostramos aquí fuera. Entonces, no se trata solo de hacer unos movimientos de ojos de un lado a otro, como puede ser lo que se hace con MDR, que en MDR a lo mejor también se hacen verticales. Aquí vamos a tocar todo el campo perceptual. Todo el campo perceptual al que lleguen de forma natural los ojos de la persona, porque insisto en que cada fragmento de la memoria traumática puede estar ubicada en distintas partes del campo perceptual. Entonces, comprobamos con el cliente cuando recuerda la memoria dónde se sitúa en el campo perceptual, y sabemos que ahí estaría, como quien dice, el punto más caliente de la memoria. Y también comprobamos dónde sería la zona del campo perceptual donde el cliente se siente con más recursos. Lo que vamos a hacer es, a través de 22 movimientos de ojos, vamos a ir uniendo, como quien dice, lo negativo, donde está la memoria traumática, con los recursos, con lo positivo. Y eso va a hacer que el cliente vaya teniendo un sentido de que deja de estar en lo negativo y que empieza a ponerse en contacto con sus propios recursos, que a lo mejor no ha accedido a ellos a partir de la situación traumática, ¿no? Entonces voy a tratar de poneros los movimientos para que los veáis, porque es importante que veáis que hay distintos movimientos. Cada uno de esos movimientos es un segmento, y entonces nos vamos dando cuenta que en distintos de estos segmentos se puede activar determinados tipos de memoria. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a utilizar? Pues los pasos que vamos a utilizar con EMI es saber primero que bueno, pues que nos basamos en el hecho de que una memoria traumática tiene que ver con una memoria fragmentada, con una manera de ver la vida que se ha visto afectada a raíz de una situación, una o varias. Entonces, lo primero que vamos a identificar es qué es lo que le ha pasado a la persona. Obviamente, en todos los casos siempre vamos a hacer una historia de cuándo empezó, de cómo se originó, de cómo se encontraba la persona, porque una de las cosas que dice Richard Erskine es que una memoria puede ser traumática, una misma memoria puede ser traumática para unos o puede no ser traumática para otros, ¿no? Eso tiene que ver con la resiliencia, pero también una memoria puede dejar de ser traumática porque tiene un momento en que se puede reparar. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de que se convierta o no se convierta en trauma es porque nos hemos visto solos, hemos visto que peligraba nuestra estabilidad psicológica y física, hemos visto que tenemos la sensación de que no teníamos recursos, entonces eso nos hace tener una sensación de indefensión, de impotencia, que es lo que nos hace cuestionarnos que podamos salir de ese trauma, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que al empezar a procesar la memoria nos ponemos en contacto con otros momentos de nuestra vida, con otras sensaciones físicas en que sí que nos hemos sentido empoderados, eso nos va a ayudar a que tengamos ganas de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues los movimientos que estamos viendo en pantalla cubren todo el campo visual, no solamente horizontal y vertical, sino que cubren todo el campo visual, y eso va a hacer que se sea muy sistemático en, como que dice, combinar y cohesionar y organizar
todos los aspectos de una memoria traumática. Entonces, no se trabajan las memorias de golpe, se van aislando memorias traumáticas paulatinamente. Se puede empezar por memorias más, o sea, menos, que nos afectan menos, y luego ir a memorias como más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo vamos a abordar la memoria va a tener mucho que ver con cómo preferimos trabajar, si preferimos que esto no va a ser lo que prefiere el cliente, el terapeuta va a ser lo que prefiere el cliente. Una de las ventajas que tiene EMI es que es una terapia muy amable, en el sentido de que el terapeuta está muy en sintonía con el cliente y está en todo momento calibrando las reacciones físicas, emocionales, perceptuales que tiene el cliente para irse acomodando, bien en el ritmo, bien en la velocidad, bien en la cercanía o la lejanía de los estímulos, porque normalmente EMI funciona con que el cliente está observando un punto fijo en movimiento, es decir, que va a fijarse, por ejemplo, en mis dos dedos y vamos a mover en horizontal, luego más bajo, otro horizontal, incluso otro más alto, en horizontal y luego en vertical. Y entonces el cliente está continuamente siguiendo los dedos y hacemos movimientos suaves. Y esto es importante porque hay distintas técnicas oculares, unas que utilizan movimientos oculares rápidos, otras que utilizan movimientos oculares fijos y nosotros utilizamos movimientos oculares suaves, porque eso es una manera de regular más y de estar más pendiente de las reacciones que tiene el cliente para no generarle y no causarle una reacción, una catarsis, un estado emocional que le desborde. Entonces, es una técnica muy adaptada al cliente, muy personalizada, muy teniendo en cuenta la sintonía, la implicación, la indagación respetuosa. No se indaga mientras que se están haciendo los movimientos de ojos. Se hacen movimientos de ojos, se para y luego se comenta, el cliente expresa, se vuelve otra vez a los movimientos de ojos y lo que somos es muy sistemático de cubrir todo el campo visual, porque la información puede estar contenido en cualquier zona del campo visual, ¿no? Entonces, volviendo a los pasos, pues lo primero es hacer una historia y evaluar las condiciones que tiene el cliente, porque, es decir, lo que tiene de bueno EMI también puede ser negativo. Es decir, tiene de bueno que es una terapia que funciona muy rápidamente, pero todo lo que funciona muy rápidamente altera, crea un desorden en la vida del cliente. Entonces va a crear un desorden en las relaciones que tiene de familia, de pareja. Entonces, es importante que el cliente sepa que cuando se produce un cambio, pues va a afectar a otros aspectos de su vida. Entonces, saber con qué apoyos cuenta, qué facetas de su vida están bien y qué facetas de su vida están mal. Así que hay que ser respetuoso con todas las condiciones, con la ecología del cliente, ¿no? Siempre hay que explicar la técnica, porque claro, los clientes ver que mueves los ojos, la gente cree que que las terapias normalmente son terapias habladas. En EMI se habla bastante poco y eso tiene un lado bueno y un lado no tan bueno. Hay gente que le gusta mucho hablar y en EMI les dejamos hablar un poquito menos, pero tiene un lado bueno porque hay personas que no quieren hablar de determinadas cosas, porque después de un trauma suele haber vergüenza, suele haber culpa y entonces a la persona tiene un sentido como defectuoso de sí mismo, ¿no? Entonces, con EMI se va dando cuenta a través de los movimientos oculares que va pasando de una percepción negativa de sí a una percepción positiva de sí. Entonces, a lo mejor no quieren hablar cuando se sienten negativos, pero empiezan a querer hablar cuando ya se sienten positivos. Y eso ya muestra que hay un cambio desde el principio hasta el final, que se espera que el cliente pueda verbalizar la situación traumática desde un punto de vista positivo y no negativo, ¿no? Entonces, explicamos la técnica, explicamos los pasos, explicamos cómo se va a hacer, que el cliente puede parar en cualquier momento, que no tiene por qué pasar una situación demasiado agitada, que se puede ir dosificando, y explicamos la técnica para que el cliente esté sobre aviso de todo lo que puede pasar, ¿no? Y entonces eso le hace estar más preparado para llevarla a cabo. Luego identificamos qué memorias se van a tratar, porque las memorias no siempre están aisladas, o sea, hay memorias que están concatenadas con otras memorias, entonces hay que saber identificar bien por qué memoria se va a empezar a trabajar, porque las memorias suelen estar asociadas, ¿no?
Entonces, si identificamos bien la memoria que vamos a trabajar, el proceso va a ser mucho más rápido y mucho más eficaz, ¿no? Luego EMI tiene un protocolo completo. Entonces, tiene un protocolo que es hacer los 22 movimientos que ya hemos visto en un orden preestablecido, pero que para que se termine el proceso siempre se pueden volver a movimientos que hemos visto que son importantes, porque esos son los que producen cambios importantes, ¿no? Entonces, la idea es hacer el protocolo completo. Para hacerlo con calma y para hacerlo dentro de un ambiente acogedor y en sintonía con el cliente, lo que hacemos es que hacemos que las sesiones de EMI sean por lo menos de hora y media. Y también que no sean todas las semanas. Es decir, porque cuando empezamos a procesar la memoria, el cerebro luego se queda, como quien dice, recolocando, reorganizando, y no termina la terapia en la sesión de EMI. Esa terapia continúa mientras que el cerebro reorganiza la información. Entonces conviene que pase como 15 días, aunque se pueda hacer otra terapia hablada sin más entre medias, y si uno quiere venir cada semana, pero no se hacen sesiones de EMI a no ser que sean cada 15 días, porque eso da tiempo suficiente para que se reestructure la memoria, ¿no? Entonces, hacemos el protocolo completo y nos aseguramos que la persona sale de la sesión tranquila, con una sensación de tener recursos, con una sensación de organización. Y si por algún casual, porque la terapia se tarda más o por lo que sea, no se pueden terminar todos los movimientos, nos aseguramos que el cliente tiene recursos para poder funcionar entre sesiones, y siempre les damos un teléfono de contacto o un email para que ellos puedan, en cualquier momento que algo se desactive, aunque ya insisto que les damos recursos, pues llamar y consultar, ¿no? Entonces, antes de cerrar, hacemos una verificación y una consolidación del proceso. Y esto normalmente es fácil de detectar, porque la persona pasa de tener unas sensaciones físicas determinadas a tener otras, a hablar más en positivo, a sentirse más empoderado, a sentir que algo ha cambiado y que se nota, que hay esperanza, ¿no? Y que hay otra actitud, y entonces eso produce el cierre del encuentro. Entonces, EMI, mucha gente lo confunde por las siglas y por el movimiento ocular con MDR. Es importante que notemos las diferencias. Es decir, MDR es una técnica que también puede utilizar movimientos oculares. No es ni mejor ni peor que EMI. Lo que pasa es que tiene un protocolo diferente, tiene un abordaje diferente. Entonces, voy a hablar un poco de las diferencias para que lo tengamos claro, ¿no? MDR también trabaja memorias traumáticas. MDR, más o menos el primer libro de Francine Shapiro, que es la creadora de MDR, se publicó en el 89, también, que es la época en que empezaron a enseñar EMI los Andreas. Entonces, tienen dos orígenes diferentes. Es decir, MDR fue creado por Francine Shapiro y EMI fue creado por los Andreas, y luego se ha desarrollado más a través de lo que ha hecho la doctora Dani Bellier. Entonces, la EMI se basa en la PNL, en los movimientos oculares como forma de captar la información y de procesarla, y como en distintos segmentos, en distintas partes del campo visual, se almacenan distintas memorias, mientras que MDR hoy en día ya no solamente se utilizan los movimientos oculares, se utilizan también lo que se llaman estímulos auditivos, o el tapping alterando en distintas, puede ser en las manos, en las rodillas, ¿no? Que lo que hace es estimulación bilateral. Entonces está más utilizando la estimulación bilateral. Entonces, eso por un lado. Los movimientos de EMI utiliza movimientos oculares suaves. Los movimientos de MDR utiliza lo que se llaman movimientos rápidos, o sea, que también que son completamente diferentes. No se procesa igual con los movimientos oculares suaves que con los movimientos oculares rápidos. Luego, en MDR se busca una diana y, como quien dice, desde esa diana se van saliendo asociaciones, ¿no? Entonces, aunque siempre se vuelve a la diana original, pero también se van haciendo conexiones y a lo mejor se va abriendo otras situaciones traumáticas. En EMI mantenemos todo el tiempo el foco en una memoria traumática y no nos salimos de esa memoria traumática con el fin de procesarla sistemáticamente
y de asegurarnos que todos los aspectos de esa memoria quedan reorganizados, integrados y que no nos van a afectar, no va a quedar nada suelto. Entonces, no es del mismo enfoque para nada. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Yo utilizo todas las técnicas de movimientos de ojos y creo que es importante que las conozcamos todos y que conozcamos lo que hay de base, porque no a todos los clientes le va lo mismo. Hay gente que no quiere hacer movimientos de ojos, hay gente que prefiere hacer el tapping, hay gente que prefiere hacer otro tipo de técnicas y no hay nada bueno ni malo. A cada uno le va una cosa. Cuanto más sepamos, mejor, porque entonces más habilidades tendremos y mejor sabremos enfocar el tema, ¿no? La otra cosa es que EMI tiene un protocolo que es muy diferente del protocolo de MDR. El protocolo de MDR sigue una serie de pasos y el de EMI sigue otra serie de pasos. Entonces no se parecen en nada. Entonces, cada uno le va a gustar, insisto, una técnica más que otra. Y no es ninguna mejor ni peor. Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo. Mi experiencia personal, yo he trabajado muchos años con MDR, conocí MDR antes que EMI, luego conocí BrainSpotting, luego he conocido y he leído toda la información de un doctor que se llama Schiffer, que habla de la lateralidad del cerebro. He investigado mucho todo lo que tiene que ver con el tema del trauma, estoy estudiando todavía con Peter Levine, es decir, que creo que trabajar con trauma requiere una actitud y una sensibilidad especial. Y yo creo que EMI tiene esa ventaja, ¿no? Que es más cercano, es más en sintonía con el cliente, no es tan estricto. Otra de las cosas que hace MDR que no hace EMI es reestructuración cognitiva. En EMI no forzamos un cambio cognitivo, dejamos que el cliente llegue por sus propios medios. Entonces le preguntamos, indagamos con sintonía y con empatía, pero no tratamos de que haga un cambio cognitivo. Entonces, es decir, que eso es una cosa que sí que se tiene en cuenta en MDR. Entonces, a mí personalmente creo que tenemos que conocerlas todas las técnicas y cuando conocemos todas las técnicas, pues luego podemos opinar. A mí me parece que EMI es muy comprensivo, es muy cercano, se puede meter dentro, combinar con cualquier abordaje terapéutico, porque lo que estamos haciendo desde el EMI es cogiendo todo lo que podamos usar de psicología y aplicándolo al reprocesamiento de la memoria traumática, entendiendo que más que una psicoterapia, es una neuroterapia, es un reorganizar, reprocesar, recolocar la memoria traumática, descargarla del tema emocional, descargarla de las sensaciones físicas, de la fisiología que altera, hacer un cambio conductual porque se cambia la percepción y todo eso va a facilitar que los clientes cambien rápidamente y no vivan el trauma como una condena de por vida, como dice Peter Levine, sino que el trauma sea una situación de crisis que si se atiende adecuadamente incluso lleve a un desarrollo mayor de la persona. Entonces, bueno, pues para nosotros creemos que es una herramienta que podemos aprender todos, además es bastante sencilla, solamente requiere pues eso que utilicemos los movimientos oculares de forma sistemática y que sigamos el protocolo, aunque lo vayamos adaptando en función de las características del cliente. Y bueno, pues para más información de esta formación os pongo ahí la página web, las dos páginas web, una del Centro de Desarrollo Personal que dirijo, que es Victoria Cadarso Team, y otra del centro de formación que utilizamos, que es el Instituto de Psicología Energética y Psicoterapia Humanista. Ahí tenéis los teléfonos, ahí tenéis los correos electrónicos. Saber que esta formación consta de 2 niveles, el nivel 1, que son 14 horas, y luego tiene una supervisión de 10 horas adicionales, y el nivel 2, que son otras 14 horas, y tiene una supervisión de 6 horas adicionales. Entonces, insisto que es una técnica que lo importante es la actitud y conocer las bases del trauma para que luego se desarrolle con facilidad. Entonces, que es una técnica rápida, eficaz, sencilla
y que le podemos utilizar y ayudar a nuestros clientes a sanarse rápidamente y sin mayor problema, ¿no? Entonces, con esto quiero daros las gracias por haber estado conmigo. Espero que os lo haya explicado bastante clarito. O sea, por supuesto que tiene muchos más detalles, pero en un seminario así breve, pues creo que con esto pues tenemos una idea de en qué se basa, cómo es y qué pasos hay. Y bueno, pues os doy las gracias por haber estado con nosotros y como he dicho antes, si queréis más información, pues volvéis a nuestra página web, podéis ahí leer más y estaremos encantados de que os unáis a nosotros para la formación y que compartáis con nosotros esta técnica tan excepcional. Muchas gracias.